El doctor Gustavo Ortiz Hidalgo nos acompaña esta mañana aquí en Saludo. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenny, un cordial saludo a usted, a la ciudadanía que nos esté escuchando. Bien, esta medida de la eliminación del subsidio al diésel ha traído un impacto de carácter político, económico y social. Bueno, nuestro presidente es impredecible. Nadie hubiera pensado hace unos días que estuve aquí que eso iba a pasar, porque estábamos hablando de una situación política previa a una consulta popular. Esta es una medida difícil, sin duda, por el impacto que puede generar, y ya lo dijo usted, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Sobre todo porque estamos hablando de un subsidio que ya lleva más de 50 años, si mal no recuerdo. Es decir, en el 74, el 75, tenemos más de 50 años que ha estado vigente el subsidio, entonces tenemos una sociedad acostumbrada a un subsidio pésimo. Y le voy a fundamentar básicamente desde los manuales, ¿no? En sí, un subsidio no es ni bueno ni malo. Tiene la intención, pues, de que ciertos sectores de la población, generalmente aquellos sectores vulnerables, accedan a un beneficio, a un servicio, a un bien, en vista de que en otras condiciones no lo podrían hacer. Esa es la idea del subsidio, es decir, parte de la equidad social que busca el Estado. Pero para hacer un buen subsidio, dicen los manuales, ¿no?, tiene que tener 3 condiciones. El primero, no puede ser pues el subsidio permanente, de por vida. No tiene sentido. Entonces ya no es subsidio, se convierte en cualquier otra cosa. Y este se ha venido convirtiendo desde el boom petrolero. Desde ahí nace el subsidio, en un subsidio de por vida y permanente. Bueno, no solo el de todos los combustibles. De todos los combustibles. Claro, lo que pasa es que ya se tomaron estas medidas en la gasolina con anterioridad. Y seguiría el tema del gas, obviamente, que según el gobierno no lo va a topar. Luego, el subsidio no puede ser general. Eso sí es una barbaridad, porque usted termina beneficiando a personas que sí tienen la posibilidad de pagarlo. Claro, le llega obviamente también a las familias que a lo mejor lo necesitan, pero termina financiando el tema del contrabando, el tema del narcotráfico, la economía ilegal, la minería ilegal, etcétera. Verá que el combustible es inclusive una materia prima en el procesamiento de la droga. Es decir, nos hemos pasado más de 50 años financiando actividades ilícitas. Es decir, tiene forzosamente un subsidio que ser focalizado. ¿Para qué? Precisamente para que vaya a esos grupos que estamos señalando que son los que pueden o deben ser beneficiarios de un bien o servicio. Y el tercero es que efectivamente el subsidio sea sostenible, es decir, que el Estado lo pueda financiar. Entonces, no es lo mismo el subsidio que se decidió en la época petrolera, cuando el Ecuador, el primer boom petrolero, cuando prácticamente llovían los dólares por efecto de la producción y exportación de petróleo. No es lo mismo en el segundo boom, que no se hizo nada o se hizo poco, que ahora que efectivamente en el presupuesto general del Estado usted tiene una realidad triste, que los ingresos petroleros ya son una minoría respecto de los denominados ingresos tributarios. Es decir, ya no es posible desde el punto de vista financiero sostener ese subsidio. Entonces, el subsidio a los combustibles en general y el subsidio al diésel es un subsidio perverso, que no cumple estos 3 requisitos básicos y ha venido beneficiando a quien no debe. Entonces, esta es una decisión que desde el punto de vista técnico debieron haberla tomado desde hace muchos años. Las circunstancias políticas eran diferentes. El Lazo hizo algo, pero también cedió a las presiones y se mantuvo congelado el precio. Y ahora Noboa, pues parece que ha decidido tomar el toro por los cuernos, toma la decisión, una decisión acertada, porque viene acompañada
de ciertas medidas compensatorias para que no sean traumáticas, sobre todo en la población más vulnerable. Como ciudadano, yo creo que es una decisión adecuada que debe ser aplaudida por la mayoría de personas que tienen que eliminar este prejuicio, ¿no?, de que se está afectando los intereses populares, cuando en el fondo no es así, porque esto le va a permitir al país, no ahora, porque obviamente las medidas compensatorias van a estar casi igual con el ahorro de 1.100, 1.200 millones de dólares, pero a futuro, porque son medidas temporales, obviamente eso ya le va a significar aproximadamente entre el 20 y el 25% del déficit fiscal estructural, que estaría, digamos, en 5.000 millones de dólares. Es una decisión por todo lado positiva, por todo lado desde el punto de vista técnico. Obviamente pues va a haber personas que sin duda se van a sentir afectadas. No debería haber un impacto mayor, pero sería también mentiroso decir que no va a tener un efecto general en la economía. A ver, el tema de las gasolinas, que ya lo tomó, no ha habido un mayor impacto respecto de una negatividad del pueblo ecuatoriano por la elevación de las gasolinas. Ahora ya la Ecopaís y la Extra están a los niveles internacionales y no ha habido absolutamente nada. Acá el problema obviamente incide en lo social respecto principalmente del transporte. En un lado, el transporte colectivo, cantonal, interparroquial, de escuelas y colegios, en fin. Y obviamente también el tema del transporte de productos de ciertos lugares a otros latitudes. Loja, por ejemplo, recibe muchos productos que vienen de fuera y quizás esos pueden en algún momento, bajo la especulación que siempre va a existir, la elevación de ciertos productos. El sector de la transportación pública, que obviamente no tiene por qué afectarse por la medida compensatoria, es decir, se va a pagar entre 400 y $1.000 mensuales a los choferes propietarios de los famosos buses de pasajeros, digamos, el transporte público. Es decir, por lo pronto, entre 8 y 12 meses, el problema no tiene por qué complicarse, a no ser el malestar en los transportistas, porque ya les ha hecho el Estado antes el ofrecimiento y les debe, etcétera, etcétera. Es decir, no puede confiarse en un Estado moroso que a veces paga, a veces no paga. Entonces dependerá mucho también la eficiencia con que el gobierno vaya a asumir esta responsabilidad. Respecto a lo segundo, sería lo más preocupante. El gobierno habla de ciertas medidas compensatorias que las va a negociar, no las ha anunciado, y me refiero al valor de lo que serían los fletes. Ese es el sector que más se afectaría, porque obviamente ellos tienen que pagar más por un insumo que es importante, no el único, pero sí uno de los más importantes para su actividad económica de la transportación de los productos en general. Entonces, esto sí difiere un poquito del tema de la gasolina, porque digamos que la gasolina más es para uso particular, pero el diésel va más allá, obviamente es el principal combustible para el transporte de bienes. Esto puede tener un efecto inflacionario, pero no a niveles que los que se está anunciando. No le puedo decir yo cuánto va a influir, serán 1 o 2 puntos, no sé, en la inflación anual, pero sí va a tener una pequeña influencia hasta que obviamente el propio mercado se encargue de regular. Inicialmente sabe que con estas medidas viene la especulación, viene el incremento de todo, pero el mercado tiende a poner las cosas en su sitio. Y obviamente el otro sector que podría haberse afectado, que me parece que ahí hay importantes medidas compensatorias, es el sector agricultor, porque a lo mejor se utiliza el diésel para los famosos tractorcitos que decía ISA. Entonces ahí hay una medida compensatoria importante por cuanto a lo mejor la actividad agrícola es golpeada por el incremento de los insumos producto de la transportación. Del incremento del rubro de la transportación. Yo creo que está bien concebida esta eliminación del subsidio, que repito, era necesaria desde hace mucho tiempo, y ahora sí, así como lo cuestionamos al presidente, ahora lo felicitamos por tomar una decisión que obviamente pues no le va a gustar a muchos. Con el antecedente de los gobiernos anteriores que han fracasado. Con el antecedente de los gobiernos anteriores, etcétera, y a puertas de una consulta popular. Vamos a ver qué pasa. Habrá que ver primero el impacto en la Tacunga. Entiendo que en esta semana habrá alguna movilización del movimiento indígena, especialmente Leonidas Sisa, entiendo que ya ha convocado. Sí, se vienen algunas reacciones a nivel
de los ciudadanos que se van a sentir afectados, algunos de ellos, y se vienen reacciones a nivel de los epicentros políticos. En la provincia de Loja por lo menos no ha habido absolutamente nada. Sí, aquí somos tranquilos por ahora. Bueno, Loja debería ser una de las que más protesta, son las que más alejada está de los centros de producción. Obviamente va a haber un impacto en el tema de la transportación de productos. Una cosa es el transporte público y otra cosa el transporte particular de productos. En lo uno se va a controlar con las medidas compensatorias, lo otro evidentemente va a tener un impacto. Este es un subsidio perverso. El gobierno ha tenido la valentía para asumir la responsabilidad. Espero que no se eche para atrás, sería fatal. Por más reacciones que pueda haber a nivel nacional, me parece una decisión acertada y la vamos a apoyar como la hemos apoyado en los momentos más importantes que ha necesitado el país. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.